también queremos acordarnos de todos aquellos que han ofrendado sus vidas por la libertad en la nación, en este Memorial Day. En la iglesia celebramos y también en el país celebramos y recordamos con gratitud a aquellos que han entregado sus vidas para que nosotros tengamos libertad y vivamos en libertad. La palabra del Señor en el Salmo 20 dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Padre, bendice tu palabra y como siempre pedimos la guía, la dirección del Espíritu Santo para que pueda hablar a nuestro corazón. Y que el día de hoy podamos salir edificados con este Salmo 20, parte de la Escritura, Señor, que nos alienta a seguir en seguridad de tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias el día de hoy. Amén. Hermanos, estas palabras, yo creo que muchos de nosotros y muchas personas en el mundo viven esta realidad, donde le dicen a Dios, o oran, interceden por otros, que Jehová te oiga en el día de conflicto. Yo creo que muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones de este tipo en nuestras vidas, y entonces, así como el rey David estaba enfrentando una situación de conflicto, igualmente nos toca a veces enfrentar situaciones de conflicto en la vida. El pasaje está hablando, el Salmo está hablando de una situación en que David va a salir a la guerra, va a salir a la batalla. Y entonces él va al templo a orar y presenta delante de Dios su petición, porque va a entrar en batalla y necesita ayuda. Y su pueblo, el pueblo al cual él va a defender, está con él y replica la oración que él hace en el templo de Jerusalén. Y la idea central de este pasaje es que el pueblo pide ayuda para David ante Dios, sabiendo en que Dios hará respetar su nombre. David reconoce que Dios le ayudará en la batalla, que su confianza está en el testimonio de Dios de haberlo escogido. El pueblo creyente ora a Dios por su nación, porque tiene seguridad en Dios que lo escogió. El pueblo creyente ora a Dios por la salvación de su nación, porque tiene seguridad en Dios que lo escogió. Y muchas personas seguramente se han visto en una situación similar a la del rey David cuando escribe este salmo. Y este salmo es real, se llama Salmo real, porque se trata de la oración para el rey David. O sea, se refiere al rey David en su función de rey. El pueblo ora por él como se ora para las funciones de un rey, como que el día de hoy podemos decir orar por el presidente de la nación. Todos en este caso, hasta el rey necesita oración. Y más tarde, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos enseñan a nosotros a orar por nuestras autoridades. Nos enseñan a orar por aquellos que están en posición, porque la Biblia enseña el respeto a la autoridad. Hermanos, pero los que hemos aceptado el llamado de Dios, sabemos que tenemos seguridad de lo que vivimos en Él, y tenemos seguridad en su propósito. Hermanos, la vida cristiana no es una vida que el Señor ha prometido que va a ser fácil, que van a haber dificultades,
Tampoco cuando Dios le llamó a David para ser rey sobre Israel, le prometió él que no va a tener dificultades. Más al contrario, desde que le llamó a David para ser rey de Israel, él tuvo que enfrentar grandes obstáculos y pelear primeramente con un gigante y ganarlo. O sea que la vida cristiana tiene ciertas dificultades, pero este salmo nos enseña que a pesar de las dificultades, tenemos todavía nosotros seguridad en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no vamos a poder evitar el conflicto, va a haber conflicto. No vamos a poder evitar los momentos difíciles en nuestra vida, va a haber momentos difíciles, pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y que finalmente, de acuerdo a su propósito, Dios va a hacer las cosas en nosotros. Y el primer versículo dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Esta es una oración que está haciendo el rey David, pero que está replicando el pueblo está repitiendo, porque el rey va a salir a la batalla. Están intercediendo ahora por su rey, que Jehová escuche su petición, que le dé victoria en este día. Cuando dice conflicto, viendo la palabra original, se entiende mejor en este día de aprieto, así se entiende mejor en español. Y le está diciendo que Dios te oiga, que Dios te escuche en este día en que estás en aprietos. Porque el pueblo está contigo orando y ahora tienes que salir al frente de batalla y tienes que volver con la victoria, porque la victoria no significa solamente victoria de David, sino significa victoria del pueblo, es la sobrevivencia de Israel. Por eso también el pueblo estaba orando con David. La amenaza es real, la posibilidad de muerte es seria. Y también la sobrevivencia del pueblo de Israel, porque si el rey es derrotado, también el pueblo es perseguido y también corre el riesgo de morir. O sea, el pueblo dependía de la victoria del rey. Por eso al unísono, ellos intercedían, repetían la oración que David estaba diciendo. Cuando él oraba en el templo, David había sido elegido por Dios para ser rey. Entonces su nombre, el nombre de Dios, refleja que va a exponerse delante de los enemigos. Por eso ellos intercedían por la victoria, apelando a la refutación del Dios de Jacob. En otras palabras, estaba orando el pueblo de Israel, le estaban diciendo: ayúdanos, Señor, danos la victoria, porque ¿sabe qué? Usted ha escogido, Señor, a David. David es su ungido. Usted ha escogido. ¿Usted va a permitir que lo derroten en el campo de batalla? Ellos están diciendo: no creo. ¿Por qué tu nombre, tu reputación como Dios está ahí expuesto? Entonces están orando, están intercediendo, pero están encontrando argumentos que son verdaderos y que son correctos delante de Dios. Ellos intercedían por la victoria apelando a la refutación del Dios de Jacob. Y le dicen: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Están intercediendo como pueblo por el rey David. El rey David aparentemente está repitiendo esta oración y el pueblo está respondiendo, repitiendo la misma oración del rey David. Se refiere esto a la ayuda que venga del templo de Dios, que está en Jerusalén, donde mora Dios, en Sión, y en este caso Sión representa Jerusalén. El versículo 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. David vivía bajo la ley de Moisés, por eso aquí el pueblo intercede y está trayendo a colación las ofrendas que hacía puntualmente David, obedeciendo la ley de Moisés. Y además está diciendo: acepte el holocausto que estás haciendo antes de ir a la batalla, y que este holocausto sea aceptado por Dios antes de ir a la batalla. Mire, David estaba arreglando cuentas con Dios antes de ir a la batalla. Y no era solamente en ese instante que se acordó David cuando va a pelear. Cuando su vida está en riesgo, cuando su trono está en riesgo, cuando su nación está en riesgo, sino que antes ya David había cumplido con sus ofrendas a Dios. Cuando decimos ofrendas, estamos hablando del Levítico. Estamos hablando de toda la ley que regula qué tipos de ofrendas los israelitas tenían que presentar delante de Dios. Eso mostraba
la dependencia que ellos tenían de Dios al cumplir con las ofrendas que les establecía la ley. Ahora en el Nuevo Testamento las ofrendas son diferentes. No tenemos que ir al templo de Jerusalén para hacer ofrendas, sino que la palabra enseña que cada uno propuso como en su corazón, como propuso en su corazón, hablando de ofrendas. Pero en este caso David había cumplido con todo lo que la ley decía y ahora estaba presentando un holocausto delante de Dios antes de ir a la batalla, y el pueblo estaba intercediendo y estaba diciendo que este holocausto que está presentando David sea aceptado por Dios, porque David estaba en un aprieto. ¿Qué lección más grande para nosotros, hermanos? A veces cuando estamos en aprietos es el momento que nos acordamos de Dios, pero no hemos hecho nada en obediencia antes de ese aprieto. Pensamos que porque estamos en aprieto merecemos toda la ayuda del mundo, incluyendo de Dios. Pensamos que nosotros calificamos a la ayuda de Dios inmediata solo porque estamos en un aprieto. David había obedecido con lo que decía la ley de Moisés antes de pararse frente en el templo y orar, y ahora estaba con su holocausto. Esta lección nos enseña, hermanos, a nosotros que cualquier cosa que emprendamos, ya sea en un lugar donde estamos en aprietos o cualquier cosa que emprendamos en nuestra vida, debiéramos arreglar cuentas con Dios primero. Deberíamos de estar en paz con Dios, deberíamos de arreglar nuestras vidas con Dios primero. ¿Quieres hacer algo en tu vida? ¿Estás emprendiendo algo nuevo? Es bueno tomar la actitud de David antes de ir a la batalla. Señor, he cumplido con lo que tú me dices en obediencia. Ahora te estoy presentando mi holocausto para que tú lo aceptes, Señor. ¿Por qué, Señor? Estoy yendo al frente de batalla, puedo morir, Señor. Aunque sé que por amor a tu nombre, por tu prestigio, por tu reputación, tú no me vas a dejar que me derroten. Pero antes que todo yo quiero tener las cuentas limpias contigo, Señor. Hermanos, yo no sé qué estamos enfrentando en nuestra vida, qué nuevo estamos haciendo en nuestra vida, qué diferente estamos haciendo, o alguna empresa estamos haciendo, o alguna cosa nueva estamos haciendo. Deberíamos de estar primeramente a cuentas con Dios, así como hizo David. Hermanos, David era un hombre de guerra, no era un improvisador. ¿Se acuerdan que él sabía manejar bien la onda? Que cuando atacaban a sus ovejas, él agarraba las piedras más filosas y tenía una buena puntería y podía matar a los animales con la honda y defender sus ovejas. O sea, él tenía una habilidad que Dios le había dado. Pero eso no era suficiente, en lo cual David se había confiado, sino que él quería estar espiritualmente en paz con Dios antes de ir a la batalla. Hermanos, te dé conforme al deseo de tu corazón, y el versículo 4, y cumpla todo tu consejo. En este caso David estaba buscando la victoria por la misma sobrevivencia del pueblo. Esto nada tiene que ver con la teología de la prosperidad. Esto no está hablando de que todo lo que uno pida a Dios, Dios le va a dar. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. No estás refiriendo a eso. Se está refiriendo a la victoria que David quiere experimentar, que venga de Dios. A eso se está refiriendo en un momento difícil. Cualquier deseo que él tenía era para vencer a aquellos enemigos, sino aquella victoria que, de acuerdo a su propósito, en este caso el rey David tenía un propósito para que la familia, a través de la familia del rey David, ya mirando desde el Nuevo Testamento, venga el Mesías prometido. Mire, hermano, Dios hace las cosas porque tiene un propósito con su vida. Cada vida tiene un propósito. Ninguna vida nace al azar. Usted puede pensar que es dueño de su destino. Hay ciertas cosas que usted puede decidir, pero el Dios soberano es el que decide para todos. Hermanos, aquí está hablando acerca de que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y entonces Dios le va a ayudar a David conforme a su propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de Dios con David? Que él esté en el linaje del Señor Jesucristo. Pero David no sabía eso. Tenía alguna idea, pero no sabía esto. Pero mirando ya desde este tiempo la experiencia de David, nos damos cuenta que Dios le iba a dar la victoria.
Pero aún David, teniendo esa convicción de vencer, él decidió estar a cuentas con Dios antes de ir a la batalla. Pero Dios le iba a dar el deseo de su corazón, porque Dios tenía un propósito con él. O sea, que los deseos del corazón también del creyente se ajustan a los propósitos de Dios. Hermanos, ¿cuántos creyentes viven frustrados? Porque a veces no reciben lo que piensan que Dios debe darles. Algunos creyentes han decidido que lo que quieren, eso es la voluntad de Dios. Con el más sentido común, querido hermano, ni tú siendo papá, si te das cuenta que algo le va a hacer daño a tu hijo, le das. Por más que el otro esté deseoso de recibir lo que tú quieres dar, sabes que le va a hacer daño, no le das. Por sentido común no le das. Cuanto más el Dios Todopoderoso, que sabe el propósito para tu vida, no va a permitir darte algunas cosas, o algunas cosas sí, pero las cosas que te va a dar, así como la victoria que David estaba buscando, le va a dar porque es de acuerdo a su propósito. Amén. Así que no podemos manipular la voluntad de Dios, no podemos manipular la soberanía de Dios. Tenemos que vivir aceptando la voluntad y la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que mientras está orando, entonces parece que David se acuerda del propósito de Dios. Y se acuerda también que él fue llamado por Dios. David tenía un deseo en su corazón, y eso era la victoria. Pero también tenía un plan, cómo tener la victoria. Y por eso el pueblo le dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esto está enseñando, hermanos, que no es suficiente desear la victoria para David. No era suficiente desear la victoria, no era suficiente. Era necesario tener un plan. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que planificar, porque enseña la palabra de Dios a planificar. David no podía haberse parado frente al templo, frente a la congregación y pedir que Dios le dé la victoria sin antes planificar. Era un soldado, sabía cómo ganar una batalla, pero no estaba confiando en su conocimiento, en su estrategia, no estaba confiando en eso, estaba confiando en Dios, estaba rindiéndose a Dios y estaba mirando espiritualmente la batalla. Por tanto, tenía que estar en paz con Dios. Por eso le dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Versículo 5: nosotros nos alegraremos de tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahí el pueblo se dirigía a Dios repitiendo la oración de David y decían: nosotros nos alegraremos en tu salvación. Que no era la salvación de la muerte, era la victoria o de la batalla solamente, sino era la salvación misma de su sobrevivencia. Era también la sobrevivencia del pueblo de Israel. La victoria de David era la victoria del pueblo también. Cuando dicen: y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, ellos ya están pensando en que tendrán la victoria, están confiando en que Dios va a obrar por su prestigio como Dios. Hermanos, luego dice: conceda Jehová todas tus peticiones. No se sabe si es lo que la gente dice, o el sacerdote está diciendo, o el rey está diciendo esta parte en esta oración. Sin embargo, estas palabras son bien acertadas en un momento así: Dios conceda todas tus peticiones. No está refiriéndose a cualquier petición, está refiriéndose a la petición de vencer con esa su estrategia al enemigo conforme al propósito que Dios tiene en su vida. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición saber que Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas y que cuando oramos Dios puede conceder, pero conforme a su propósito! No va a ser conforme a mi capricho, no va a ser conforme a lo que yo siempre he soñado, no va a ser así, va a ser conforme a su propósito. El pueblo pide ayuda para David ante Dios, sabiendo en que Dios hará respetar su nombre y trayendo a su memoria sus ofrendas y la aceptación de su holocausto. El pueblo intercede por David ante Dios. David reconoce a Dios como el que escoge y salva en situaciones difíciles. El creyente, el pueblo creyente, ora a Dios
por la salvación de su nación. Hermanos, este pueblo estaba orando no solamente por la salvación de David de aquella batalla, estaba orando por su propia salvación y su propia sobrevivencia. Pero ¿cómo entendemos el día de hoy como cristianos este salmo? Entendemos que como creyentes nosotros oramos no solamente por la salvación física de la nación, para la seguridad que tengamos como nación hoy día, ahora que celebramos el Memorial Day. Oramos nosotros por la salvación espiritual de la nación. Oramos para que las personas conozcan al Señor Jesucristo. Que Dios use a las autoridades para difundir la palabra de Dios. Los creyentes tenemos la responsabilidad de orar por todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo en esta nación. Hermanos, ¿ha visto cuánto ha cambiado la cultura en los Estados Unidos? De un respeto a Dios a un irrespeto a Dios, cada vez estamos avanzando. ¿Por qué? Porque tal vez los creyentes no oramos, no intercedemos por la salvación de nuestra nación. Muchos me dirán, pero esta no es mi nación. Esto siempre escucho en las comunidades inmigrantes. Hermano, te comunico que esta es tu nación. Porque de aquí comes. De aquí vives. Aquí tienes tu casa. Aquí tienes trabajo. Aquí tus hijos se educan. De aquí mandas soporte a tu país. Esta es tu nación. Y debes orar por tu nación. Debes orar por las autoridades. Debemos orar por las autoridades. Y esto estaba haciendo aquí al unísono el pueblo de Israel. Estaba repitiendo la oración del rey David. ¿Por qué? Porque estaba en un aprieto. Hermanos, a la nación americana le han tocado situaciones de aprieto muchas veces en su historia, desde la independencia hasta el día de hoy. Pero si no han escuchado, cuando Estados Unidos, la nación se encuentra en un aprieto, hay lo que se llama un general draft. ¿Qué quiere decir eso? Que todos deben presentarse a levantar armas por la nación. No importa tu estatus legal, eso dice la ley. Todos varones mayores de 18 años, y ahora mujeres también que quieren estar en el ejército, deben presentarse a los centros de reclutamiento para defender la nación, todos. Cuando estamos en aprietos, todos vamos, sin excepción, dependiendo qué es lo que sabemos hacer. Hermanos, nosotros debemos orar por nuestra nación. Debemos pedirle a Dios por la salvación de la nación, porque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que si estamos en un aprieto, no piense que porque usted es extranjero o porque las cosas no están bien, usted no va a ir al ejército, va a ir, eso dice la ley, desde que esté en territorio americano. Hermanos, el versículo 6 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. David expresa su fe en base a que ha sido ungido, o sea, ha sido elegido por Dios para ser rey. Él no se nombró a sí mismo, sino que se recuerda que fue elegido rey en lugar de Saúl. Él era un pastor, joven de ovejas, aunque tenía cualidades guerreras con las cuales Dios le había equipado, pues cuando veía peligro utilizaba su onda para defender a las ovejas. Parece que cuando el pueblo intercedía, él llegó a recordar la razón por la cual estaba en el trono de Israel y ahora estaba enfrentando una batalla, y esta era la batalla de Dios. Pues Dios tenía planes, mirando desde el Nuevo Testamento, con el linaje de David, que de ahí vendría el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces puede afirmar que lo escuchará desde los cielos, pues allá mora Dios. David necesita salvación y menciona la diestra de Dios. Esta es una forma de expresar lo poderoso que será Dios en esta salvación de esta batalla que David necesita. Hermanos, aquí se da cuenta, mientras intercede el pueblo, David se da cuenta que él había sido elegido. O sea, el pueblo acaba de orar, acaba de repetir su propia oración. Ahora David se da cuenta, dice: pero si yo soy ungido de Dios, yo soy escogido de Dios.
aquí Dios no me va a abandonar, aunque él no sabía que de su linaje iba a venir el Señor Jesucristo, pero mirando desde el Nuevo Testamento vemos que eso iba a pasar, de verdad iba a pasar. David se da cuenta, dice, a mí Dios no me va a abandonar. Pero no por eso dice, yo no voy a confiar en Dios y voy a confiar en mis ejércitos. No dice por eso David, sino que se da cuenta que Dios le llamó para dirigir la nación de Israel y ahora está en peligro. Y entonces dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Aquí David está hablando de donde ponen los hombres su confianza. Estos confían en carros y aquellos en caballos. O sea, no es asunto de tener un buen ejército, dice David, aunque hay que tenerlo. Pero David era elegido y ungido por Dios. Por tanto, aunque él tenía un ejército y había planificado su estrategia, su confianza no estaba en su ejército, sino en el Dios soberano. ¿Qué le parece? O sea que lo que nos está enseñando este pasaje es que, hermanos, usted puede tener cualquier cantidad de recursos. Aún la nación, Estados Unidos, puede tener el ejército más poderoso del mundo. Pero nuestra confianza no está en ese ejército, aunque los honramos un día como hoy. Nuestra confianza está en el Dios que derriba y pone naciones. En Él está nuestra confianza. Por eso David dice, ellos confían en carros y aquellos en caballos. Si David hubiese vivido en este tiempo, hubiese dicho, ellos confían en sus aviones y sus tanques. Es muy posible que David está recordando cuando luchó con el gigante Goliat, al que venció en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es también una lección para nosotros. No importa cuánto podamos o cuánto podamos tener como creyentes, nuestra confianza no debe ser en ninguna cosa creada, sino en el Dios soberano, para que finalmente la victoria venga sobre nosotros conforme al propósito de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y esta es la afirmación de la segunda parte de este verso. Mas nosotros, el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. O del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No caer en la trampa de la autosuficiencia, sabiendo que Dios es poderoso. Es fácil ser autosuficiente cuando tienes un ejército bien poderoso, cuando tienes gente bien entrenada. Es fácil ser autosuficiente y no acordarse de Dios cuando uno es joven. Recuerdo que mi papi me decía así, que ya está con el Señor. Me decía, Juan, haz esas cosas porque tu cuerpo es joven, no sientes. Pero prepárate, más tarde, como dice Eclesiastés, acuérdate, joven, en tu juventud, de tu Creador, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Uno aprende eso cuando ya empieza a tener 40 años, ¿no? De pronto las articulaciones duelen. ¿Verdad? Ya están siguiendo todos, ¿eh? Pero los jóvenes de 40 piensan que van a ser eternamente así. Y de pronto uno amanece con un dolorcito por ahí que no aparecía antes. Pero la palabra recomienda que nos acordemos de Dios, porque como jóvenes tendemos a pensar que todo lo podemos. Así como David podía haber llegado a esa conclusión teniendo un buen ejército, ¿para qué ir a orar al templo? ¿Qué necesidad si tengo la mejor gente entrenada? Sin embargo, David fue y pidió oración, intercesión en el templo, y el pueblo oró por él, porque la victoria de David significaba la victoria del pueblo. Oró por él, y David dijo, yo no voy a confiar en los carros ni en los caballos, voy a confiar en el nombre de Dios. Voy a confiar en Dios aunque yo tenga todos los recursos. ¿Qué te mantiene tan confiado? ¿Qué cosa te mantiene tan confiado? ¿Tu juventud? ¿Tu cuenta bancaria?
la cantidad de casas que tienes? ¿O las casas que tienes en el extranjero? ¿Qué te mantiene confiado? Lo que enseña la palabra de Dios es que no debemos confiar en ninguna de esas cosas, especialmente en momentos de crisis y difíciles como estaba pasando David. Que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No caer en la trampa de la autosuficiencia. No te pongas autosuficiente delante de Dios, que no lo eres. Eso dice la palabra del Señor. En otras palabras, David está diciendo que honrará su nombre. Dios honrará su nombre, por tanto dará a David la victoria. Versículo 8 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Está diciendo que los que confían en ellos mismos flaquean. Esto quiere decir que la fuente de su fortaleza es limitada. Su confianza es en ellos mismos. El que se crea autosuficiente delante de Dios, que todo lo puede, va a flaquear porque su fuente de confianza es una fortaleza limitada. Esto decía David. Hermanos, pero el que confía en Dios, cuando cae en las pruebas o las dificultades o las batallas, le derriban en un momento, se va a levantar, dice. Mas nosotros nos levantaremos y estamos de pie, porque nuestra fortaleza y nuestra seguridad viene de Dios. Porque Él nos va a hacer nuestro propósito aquí en la tierra. Nos va a ayudar a hacer nuestro propósito. No le estamos imponiendo gustos y deseos a Dios, sino que nosotros andamos conforme al propósito de Dios, así como David andaba. Y con temor delante de Dios va, sabiendo que tenía un buen ejército, David iba con temor delante de Dios, confesando sus pecados, para estar en paz con Dios, para que no sean un estorbo espiritual al momento de levantar la espada y luchar por su propia vida. David no muestra autosuficiencia aquí. David muestra suficiencia en Dios, confianza en Dios. David reconoce que Dios le ayudará en la batalla, que su confianza está en Dios, en el testimonio de Dios de haberlo escogido y no en su ejército. David reconoce a Dios como el que escoge y salva de situaciones difíciles, siendo solamente su instrumento. El creyente tiene seguridad en la salvación de Dios que lo escogió. Hermanos y amigos, si tú eres creyente, le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no tienes que vivir preocupado y sufriendo. Tienes que vivir seguro, porque Dios tiene un propósito contigo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, adversidades pueden haber en tu vida, y van a haber adversidades como en la vida de David. Aprietos van a haber en tu vida como en la vida de David. Pero uno vive seguro porque su destino final es estar con el Señor Jesucristo, su salvación es segura, por tanto, cualquier tipo de sufrimiento es irrelevante en la vida del creyente. Y por eso aquí el creyente tiene seguridad en la salvación de Dios que lo escogió. Si eres un verdadero creyente, vives seguro, no vives preocupado. Vives confiado en Dios, así como David vivía confiado. Versículo 9, salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Estaban juntos el pueblo y el Rey, y el pedido de que el Señor responderá el pedido del pueblo, la seguridad de la respuesta de Dios con la victoria en la batalla, se ve también al inicio de este salmo, cuando le piden a Dios que le salve. El pueblo pide ayuda para David ante Dios, sabiendo en que Dios hará respetar su nombre. David reconoce que Dios le ayudará en la batalla, que su confianza está en el testimonio de Dios de haberlo escogido. El pueblo intercede por David ante Dios. David conoce a Dios como el que escoge y salva de situaciones difíciles. El pueblo creyente
ora a Dios por la salvación de su nación, porque tiene seguridad en Dios que los escogió. Hermanos, por eso este sermón titula Seguridad en su propósito. Tenemos seguridad en el propósito de Dios en nuestras vidas. El creyente no anda frustrado porque hay cosas que tal vez no recibe porque quiere. El creyente anda feliz cuando Dios no le permite tener ciertas cosas, anda agradecido porque sabe que Dios tiene un propósito con su vida. Y Dios le va a dar de acuerdo a su propósito. Así como David, ahora estaba frente al campo de batalla, estaba orando, confesando sus pecados, antes de ir a la batalla, estaba esperando que Dios haga su propósito, pidiéndole la victoria en esta batalla. Hermanos, no sé en qué dificultad estás en tu vida. No sé qué aprieto hay en tu vida. Pero este es el momento de ir delante de Dios en oración para confesar las cosas que tal vez no están bien en tu vida. Y vengas delante del Señor y enfrentes el conflicto para que Dios haga en tu vida conforme a su propósito. Y entonces tendrás seguridad en su propósito, en el propósito de Dios. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor, gracias en este día. Y te damos gracias, Señor, por que nos hablas, Señor, a través de las Escrituras y nos hablas por los pasajes que leemos en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy nos fortalezcas y que podamos tomar decisión, Señor, que a veces necesitamos en nuestra vida y no lo hacemos. Que este sea el día, Señor, en que decidamos, Señor, obedecerte. Te damos gracias, Señor, por David, por ese ejemplo que está en las Escrituras, que tenía seguridad conforme al propósito que tú tenías con su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a...